parte porque no se ha podido resolver, o por lo menos que no tiene resolución en la edad pediátrica. Entonces vamos primero con una pequeña definición. El asma, como dice ahí, es una inflamación crónica, eso tenemos que recordar, porque la inflamación aguda generalmente es por un proceso agudo, como infecciones como de las vías respiratorias, como lo que es una neumonía, o puede ser incluso lo que es una neumonitis, por lo que es la aspiración de ciertas sustancias. Y aquí va a intervenir ciertas células mediadoras que ocasionan la remodelación. Aquí también va a tener lo que es una predisposición por los factores genéticos. Entonces aquí tenemos que tener la respuesta de lo que es la modificación a consecuencia de la estimulación. Una cosa principal, aquí hablamos de una hiperrespuesta bronquial. La respuesta normal del bronquio sí es una inflamación, que esto va a ser transitorio, pero aquí existe una respuesta exagerada de lo que es el árbol bronquial, que ocasiona posteriormente por los cambios estructurales a nivel del árbol bronquial, lo que es la estructura, y esto altera lo que es el flujo aéreo. Puede ser de manera total, parcial, o incluso puede ser reversible e irreversible cuando estamos hablando de una crisis asmática. Ya sea de acción medicamentosa o de manera espontánea, a veces ya el paciente tiene una remisión de cuadro clínico. Entonces el asma, pues volviendo a colocar, es simplemente la inflamación a consecuencia de una hiperestimulación del árbol bronquial. Entonces aquí tenemos tres factores principales que pueden ocasionar. La broncoconstricción. Esta Doctor, broncoconstricción se da a consecuencia de que hay una alteración y cierra lo que es la cantidad de aire que sale. Recordemos que en lo que es el árbol bronquial, a la estructura del bronquio permite lo que es una similitud con un tubo. Aquí generalmente el moco y las células permiten lo que es la estructura normal, pero cuando existe lo que es la estimulación, incrementa lo que es las células, proceso inflamatorio, el tejido intersticial y también la secreción de moco. Por eso existe la hiperreactividad. Y aquí existe lo que es una broncoconstricción, debido a que existe alteración y inflamación y estimulación de la vía respiratoria. Esto ocasiona que por medio de estímulos externos ocasiona un edema de la vía respiratoria, y esto a la larga con la persistencia puede ocasionar una progresión con hipersecreción de moco. Recuerden que el mecanismo normal y fisiológico de lo que es el árbol bronquial es la secreción de moco para la eliminación de los gérmenes o para la eliminación de algún antígeno, o la eliminación de alguna sustancia que esté ocasionando la inflamación de lo que es el árbol bronquial. Entonces, cuando hay una estimulación exagerada, secreta más moco y esto ocasiona la obstrucción de la vía respiratoria a consecuencia de lo que es, en este caso, el asma por la hiperestimulación de las células. El doctor, asma se ha convertido en disculpe. una causa principal y fundamental en lo que es los pacientes, sobre todo de las áreas que son templadas o que son selváticas o lo que son de climas cálidos, ya que es poco frecuente en lo que es las zonas del altiplano y en otras regiones. No estamos diciendo con eso que no existe asma en la altura. Sí existe, pero la proporción es menor que en relación a las áreas que están bajo lo que son los 1500 metros sobre el nivel del mar. Doctor, disculpe que le corte la ponencia. ¿Podría, es que no se está pasando las diapositivas, doctor? Por favor, sí. Ahora sí, ahora sí, doctor, muchas ¿Ya? gracias. Gracias, doctor. Entonces, con la epidemiología tenemos que tener en mente de que, como mencionaba, del 1 al 18% de los pacientes a nivel mundial van a tener afectación, y una mortalidad de casi 250,000 personas por año mueren por el asma. Entonces, es una patología respiratoria que sí tiene significancia porque hay una estimulación, y sobre todo aquí tenemos una alta tasa de mortalidad, bueno, no una alta tasa de mortalidad, sino una mortalidad de los pacientes por lo que es la respuesta inflamatoria exagerada del organismo y la falta de lo que es una respuesta por parte del personal, o bien por falta de respuesta de lo que es el sistema de salud. Los fenotipos del asma, aquí tenemos que hablar algo importante, que en el asma tenemos diferentes fenotipos. Estos se refieren a las características propias de los pacientes que tienen predisposición a lo que es el asma. Aquí vamos a hablar de lo que es los silbadores. En los niños con sibilancias generalmente puede presentarse de una manera frecuente lo que es una sintomatología característica del asma. Ojo, todo niño que silba no siempre es asmático, pero sí,
podemos considerar, según lo que es el fenotipo, que puede ocasionar lo que es el desarrollo del asma incluso a edades adultas. Entonces, entre los fenotipos del asma que tenemos, según lo que es el Tucson Children's Respiratory Study, que es justamente un estudio que se ha realizado hace mucho tiempo, que nos clasifica en 4 tipos. Los no sibilantes, que justamente son los niños que no van a tener sibilancias a la auscultación. Los sibilantes precoces, que estos se presentan justamente antes de los 3 años de vida. Es decir, que estos son niños que van a presentar la sintomatología o van a presentar justamente las características de asma antes de los 3 años de edad. Y muchas veces estos dejan de tener la sintomatología hasta los 6 años. Los sibilantes persistentes son aquellos que presentan todavía sibilancias y estos pueden llegar a presentarse en todo lo que es la edad hasta los 6 años y a veces no pueden revertir. Y el sibilante tardío que comienza con sibilancias entre los 3 a 6 años de edad y justamente estos niños tienen la predisposición de igual manera a que este cuadro pueda exacerbarse y pueda perdurar durante el transcurso del tiempo. Dentro de los fenotipos de asma tenemos justamente los transitorios del lactante, que aquí tenemos la presencia de un niño que puede estar con lo que es la alteración de lo que es la función pulmonar. Aquí justamente la alteración interpulmonar ocasiona a consecuencia de la exposición de lo que son los contaminantes o los alérgenos del ambiente durante el embarazo o lo que son los niños o hermanos mayores y la asistencia guardería que pueden predisponer a que este niño pueda tener lo que es una sibilancia transitoria, es decir, que va a tener una estimulación que no va a ser persistente, pero sí que puede presentarse en algunos momentos. Los sibilancias persistentes no tópicos se refieren a estos niños que tienen la característica de presentar lo que es justamente las sibilancias, pero aquí no tienen lo que es un componente alergénico. Generalmente estos se van a asociar a una ausencia de la sensibilización de lo que es un alergénico y aquí tenemos una hiperreactividad bronquial con relación a la metacolina. Y los sibilantes persistentes tópicos, aquí estamos hablando de sibilantes que ya tienen lo que es un componente inmunológico. Estos se van a presentar generalmente con lo que es la exposición a lo que es un agente alergénico. Aquí vamos a hablar de la historia personal, la familia te da lo que es un atópico, a veces la metacolina y a veces puede ser un crecimiento por lo que es la función pulmonar o lo que es la alteración en la función pulmonar. Algunas de estas alteraciones pulmonares se van a dar a consecuencia de que puede ser ya desde el nacimiento o intraútero las alteraciones o las modificaciones pulmonares. La fisiopatología, como se mencionaba hace un instante en el EPOC, aquí tenemos primeramente lo que es un primer episodio de sensibilización. En el caso del asma, tenemos que tener la primera sensibilización de lo que es el alergeno con el organismo para poder desencadenar posteriormente la respuesta inmunológica. Aquí tenemos en lo que es la ventana justamente el antígeno soluble que llega a lo que es justamente a la célula presentadora de antígeno y esta respuesta nos va a permitir que se estimulen los linfocitos T para la liberación de los linfocitos T2 y estos las interleucinas para la producción de inmunoglobulinas y esto posteriormente se va a quedar con memoria para la sensibilización, es decir que este agente, este, este componente que va a estar en el ambiente, que puede ser incluso el polen o ciertas sustancias, van a desencadenar posteriormente a largo plazo una respuesta inmunológica y una memoria inmunológica para un segundo cuadro. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente ya en lo que es la segunda exposición, vemos que aquí ya, al tener lo que es la memoria celular, empieza a haber mayor triangulación de los mediadores y una nueva síntesis de mediadores para lo que es justamente el desencadenar del proceso inflamatorio a nivel bronquial. Entonces, estas células van a ocasionar la inflamación, se va a liberar los factores de necrosis tumoral alfa, se va a liberar lo que es justamente las interleucinas para lo que es la migración celular, factores que van a permitir justamente la activación de plaquetas, péptidos y otro tipo de factores, como estamos viendo en la presentación, que van a ocasionar justamente la remodelación y la reestructuración a nivel alveolar. En el caso del asma, tenemos que ver justamente en esta imagen que en el caso de la inflamación aguda, los cambios y la remodelación van a ocasionar justamente estructura diferente de lo que es un árbol bronquial normal. Pero lo que es justamente un ataque agudo del asma, esta remodelación, que es el cambio que vemos en el caso de un alveolo que está cambiado en relación al alveolo normal, empieza a haber una mayor estimulación y como vemos en la imagen ya hay disminución de lo que es el calibre intraluminal de lo que es el bronquio y esto ocasiona justamente la alteración y las sibilancias a nivel pulmonar.
En el caso de un ataque agudo, va a haber una respuesta exagerada del organismo y justamente esa sintomatología va a ocasionar las sibilancias y el malestar en el paciente asmático. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Como primer lugar, tenemos que tener en mente que en el caso del asma, el diagnóstico va a ser en relación a pruebas de espirometría, pero nosotros tenemos que tener la sospecha diagnóstica del asma cuando tenemos un niño que está con sustancias persistentes durante lo que es un cuadro respiratorio. Tenemos que ver que la tos tiene que tener una tos y una dificultad respiratoria o lo que es la sensación de opresión torácica que ocasiona durante las noches. Los síntomas tienen que empeorar en presencia de ejercicio, infecciones virales, exposición a aerosoles, exposición a un contaminante, incluso a veces por lo que es la estimulación de impresiones como lo que son sensaciones fuertes, cuando lloran, cuando ríen, incluso cuando estos niños se hacen ejercicio, empiezan a nosotros ver que empieza a toser con mayor intensidad. Los síntomas van a persistir y empeorar incluso en la noche o cuando despierte el niño. Ahí vamos a ver justamente que cuando este niño empieza a toser demasiado durante la noche o cuando está levantándose, puede ser que este niño tenga asma. Y la característica principal que tienen que tener síntomas episódicos, es decir, que cada cierto tiempo se van a volver a presentar estos síntomas en el caso de un paciente asmático. Aquí tenemos criterios que nos van a poder ayudar, lo que es el índice predictivo del asma. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente este índice predictivo del asma nos va a ayudar a diferenciar en el caso de que un paciente tenga la sintomatología, en el caso de la presencia de más de 3 episodios recurrentes con sibilancias durante el año, o lo que es justamente alguna sintomatología que nos hace sospechar de un niño asmático. Tenemos que ver que con criterios mayores, un criterio mayor o dos menores, más la sintomatología o la alta sospecha de lo que es justamente este cuadro de asma, es un diagnóstico de asma hasta demostrar lo contrario. Entonces, se supone que es 7 veces más riesgo de tener asma en edad escolar que los niños que tengan un valor predictivo negativo. Entonces, si este niño con un índice de predictivo de asma negativo vemos que no es asmático, pero sí podemos sospechar todavía de que sea asmático. Recuerden, el niño asmático vamos a tener que hacer diagnóstico con espirometría. Entonces, vamos a clasificar dependiendo de lo que es el asma. Me olvidaba, en el caso de lo que es el diagnóstico, nosotros tenemos que hacer la espirometría. Como en el caso de anterior que se ha mencionado, tenemos que ver justamente las alteraciones con una alteración del flujo ventilatorio expiratorio durante el primer segundo reducido en relación a 3 valores que vamos a realizar en la medición de la espirometría. Y vamos a ver y confirmar que existe una mejoría con lo que es la estimulación con un broncodilatador, que tiene que ser 12% de lo que es el valor máximo o igual o superior al valor máximo que hemos encontrado con lo que es el flujo expiratorio ventilatorio en el primer segundo. Entonces ahí nosotros estaríamos diciendo que este paciente sí tiene lo que es un asma. Entonces la prueba para realizar el diagnóstico de asma siempre va a ser la espirometría y con prueba de broncodilatador. No podemos hacer diagnósticos de asma sin lo que es la espirometría, pero también tenemos que tener en cuenta que en el caso de los niños va a depender mucho de la edad para saber qué tipo de prueba o estudio espirométrico vamos a realizar, sobre todo en los menores de 3 años, porque no vamos a poder utilizar el mismo aparato, las mismas condiciones para poder realizar lo que es la espirometría como en el adulto. En el caso de clasificación, como hemos visto, vamos a ver, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico de asma, la clasificación dependiente de la gravedad del asma. Esto nos va a ayudar mucho para ver lo que es el tratamiento del asma y sobre todo para ver justamente la escalonada del tratamiento, para ver si necesitamos que sea controlado o no. Entonces, en la clasificación del asma vamos a ver justamente si es una clasificación de asma leve, si es una de moderada o si es una grave. Si es una leve, que puede ser un ocasionado de episodios que pueden ser recurrentes ocasionales, puede ser en pocas horas o de duración de pocos minutos, y generalmente estos niños son asintomáticos y tienen buena tolerancia al ejercicio. Lo único que vamos a ver que va a haber alteración en lo que son los parámetros ventilatorios en la espirometría. Pero lo que es un episodio frecuente, cuando ya vemos que hay más de un episodio por semana, más de 2 episodios a 6 crisis al año,
Aquí el niño ya tiene sintomatología de asma, entonces vamos hablando de que aquí este niño va a tener sibilancias, dificultad respiratoria, vamos a ver lo que es la presión torácica y ya vamos a ver que aquí va a tener todavía una buena función ventilatoria. Pero cuando vemos que es un asma persistente moderado, ya hay más de 1 a 4 episodios por semana y aquí vamos a ver ya sintomatología leve. Aquí los niños ya tienen accesos de tos nocturnos o al despertinos. Vamos a ver que justamente pueden exacerbarse con los cambios de clima o con lo que es los resfriados o los cuadros respiratorios. Y aquí vamos a ver que existen ya sibilancias. Y a veces aquí vemos justamente que los cuadros pueden estar durante la noche y a veces tienen que estar menos de 3 veces en lo que es una semana. Puede haber alteración todo aquí de lo que es la relación de la fracción de expiración ventilatoria en el primer segundo con una relación que puede ser menor a 80, pero mayor a 70, y justamente la variabilidad de lo que es el flujo expiratorio máximo puede estar de menor a 30, pero mayor a 20. En el caso de un asma grave, ya vamos a ver que los episodios son frecuentes, más de 3 o 4 episodios durante una semana, y aquí la sintomatología va a ser frecuente. Vamos a ver episodios de síntomas con crisis frecuentes, vamos a ver sibilancias incluso con pequeños esfuerzos y en lo que es justamente con pequeños movimientos. Va a estar más de 2 episodios por noche o más de 3 episodios por semana en el caso del asma. Y aquí tenemos que ver que ya hay alteración de los estudios de espirometría. El flujo ventilatorio, pues en el primer segundo va a estar disminuido menor a 70 y lo que es justamente la presión en el flujo expiratorio máximo va a ser mayor a 30. Entonces aquí tenemos que recordar que, como hemos mencionado al inicio, va a haber un patrón de obstrucción y esto va a ocasionar que justamente el paciente tenga la sintomatología. Ya sabiendo y determinando el tipo de asma que vamos a tener, tenemos que hacer lo que es un tratamiento escalonado o un tratamiento de escalera, donde nosotros tenemos que tener en primer lugar lo que es medicamentos. Los medicamentos de rescate, que en este caso son justamente los broncodilatadores de acción rápida y los de acción tardía, y los corticoides inhalatorios. En el caso del tratamiento del asma, generalmente vamos a tener un plan de acción para el tratamiento del asma. Una de las cosas principales en el caso del asma es que tenemos que tener un plan de acción. Muchas veces en la recomendación del tratamiento se indica que los pacientes tienen que tener lo que es en un lugar cercano las recomendaciones de tratamiento o su plan de seguimiento para casos de exacerbación del asma. Si vemos justamente que estos niños de 3 a 4 años sin medicación se controlan, entonces estamos hablando de un asma leve que no requiere tratamiento. Pero si vemos que ya tienen lo que es una escalonada de segundo caso, que ya estamos viendo que requiere glucocorticoides a dosis bajas o lo que es justamente antagonistas de receptores de leucotrienes, entonces tenemos que hacer tratamiento para disminuir la sintomatología del asma. En el caso de que veamos justamente que este tratamiento no está mejorando, tenemos que incrementar las dosis de lo que son los glucocorticoides y aquí tenemos que usar justamente los antagonistas de receptores de leucotrienes y tenemos que a veces usar la asociación de lo que es un antagonista de largo plazo de lo que es beta bloqueantes. Ya para lo que es justamente cuadros de mayor exacerbación, ya tenemos que usar dosis altas de glucocorticoides, incluso corticoides endovenosos. Tenemos que utilizar antagonistas de beta-agonistas y tenemos que utilizar en este caso omalizumab. Y a veces tenemos que utilizar algunas otras alternativas como los corticoides orales para coadyuvar lo que es justamente el tratamiento. En el caso del asma, los corticoides inhalatorios más lo que es un inhibidor o un beta-agonista generalmente resuelven el cuadro. Cuando hablamos de un cuadro exagerado, lo que es una crisis asmática, tenemos que usar broncodilatadores y tenemos que usar justamente corticoides inhalatorios. Aquí mencionamos lo que es un repaso rápido de lo que es la escalonada de tratamiento y el control del asma. Si vemos que la sintomatología intermitente o ocasional, generalmente solo con un antagonista de lo que es la acción beta, un beta bloqueante, podemos mejorar la sintomatología. O sea, estamos hablando del tratamiento de rescate del paciente que a veces él mismo puede realizar el tratamiento con lo que es su inhalador. Pero si vemos que no está mejorando, entonces tenemos que iniciar ya lo que es justamente corticoides inhalatorios, usar de igual manera, dependiendo de la gravedad, lo que es un corticoide de vía oral si fuera muy necesario.
Si vemos que no está mejorando, tenemos que ir al tercer paso, donde aquí tenemos que dar dosis aumentadas de lo que es los corticoides, tenemos que utilizar un bloqueante agonista de acción corta y en el momento, si esto no mejora, ya tenemos que incluso incrementar las dosis de corticoides inhalatorias, un beta bloqueante y también tenemos que utilizar a veces dosis bajas o medias de lo que es el formoterol o mantenimiento de descarte para permitir que este niño tenga lo que es un tratamiento adecuado en caso de su crisis asmática. En el caso del asma en los niños, generalmente el tratamiento que nosotros vamos a instalar es un tratamiento de descarte. En caso de que no mejorara, ahí tenemos que ya ponernos a lo que es el trabajo de iniciar lo que es un corticoide inhalatorio, un corticoide sistémico, y si no mejoraría, incluso en casos de exacerbación muy graves, tendríamos que incluso llevarlos a unidad de cuidados intermedios o incluso a veces en cuidados intensivos porque ya no vamos a poder realizar lo que es la modificación en el caso del asma. Bueno, eso es asma. No sé si tienen alguna pregunta o consulta al auditorio.